Entre las características fundamentales de las señales periódicas están la frecuencia, el valor pico, el valor RMS y el factor de forma. Vamos a estudiar estas características y analizar los diferentes instrumentos con los que se pueden realizar las mediciones de voltaje, corriente y potencia sobre las señales mencionadas. Una característica fundamental de los instrumentos de medición AC es su ancho de banda, que puede definirse como el rango de frecuencias en las que los valores presentados por el instrumento son confiables, es decir, el instrumento opera correctamente dentro de las características definidas por el fabricante. La mayoría de los instrumentos AC tienen una respuesta en frecuencia como la mostrada en el diagrama superior, en la que el ancho de banda es el rango entre la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, para las cuales la respuesta del instrumento está 3 dB por debajo del valor máximo. Por ejemplo, el multímetro mostrado en la lámina tiene un rango de frecuencias de 16 Hz a 1 kHz, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Por lo tanto, si queremos medir una señal de 50 voltios RMS 60 Hz, probablemente el instrumento nos dará una lectura correcta de 50 voltios RMS. Pero si la señal bajo medición tiene una frecuencia de 10 kHz y utilizamos este multímetro, la lectura estará en el orden de 5 voltios o menos y por lo tanto no tendrá ninguna validez. El osciloscopio se distingue de la mayoría de los instrumentos AC porque es capaz de realizar mediciones desde señales DC hasta señales de frecuencia mucho más altas que la mayoría de los otros instrumentos, por lo que su respuesta en frecuencia tiene la forma presentada en el diagrama inferior, en el que la respuesta es máxima desde DC hasta la frecuencia de corte superior. Muchos instrumentos AC están diseñados para trabajar con las señales de la línea de alimentación de 50 o 60 Hz. En cuanto a las formas de onda de los circuitos de corriente alterna, comencemos por definir el valor eficaz, también conocido como raíz media cuadrática, root mean square en inglés, lo que da lugar a las siglas RMS. El valor eficaz de una señal periódica es el valor equivalente al de una señal de C, que produce la misma potencia media o la misma disipación de calor sobre una resistencia. La expresión matemática para determinar el valor eficaz de una señal periódica, por ejemplo, un voltaje, es Vrms igual a la raíz cuadrada de 1 sobre el período integral de 0 al período t de b cuadrado de t diferencial de t. Cuando aplicamos esta fórmula a diferentes señales periódicas, obtenemos los siguientes resultados. Para una señal sinusoidal de amplitud pico, A, obtenemos el resultado que ya conocemos. Su valor RMS es igual a A sobre la raíz cuadrada de 2. Pero esta relación es válida solo para señales sinusoidales. Para otras formas de onda, el valor RMS de la señal tiene expresiones diferentes. En el caso de una señal cuadrada simétrica, como la mostrada en la figura, el valor RMS es igual a la amplitud máxima A. Para una señal en forma de pulsos de amplitud máxima A y cuyo intervalo de duración es delta t, el valor RMS es A que multiplica a la raíz cuadrada de 2 por delta t sobre el periodo t. Para una semisinusoide, el valor RMS es A sobre 2 y para una señal triangular es A sobre la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, debemos recordar que la fórmula A sobre raíz cuadrada de 2 es válida solamente para señales sinusoidales. En cuanto a los instrumentos de medición para señales alternas, muchos amperímetros y voltímetros están basados en el galvanómetro de D'Arsonval, que como sabemos es un instrumento que mide corrientes continuas, por lo que es necesario convertir la señal alterna en una señal continua que tenga un valor relacionado con la señal AC para poder medirla con un galvanómetro. La acción de transformar una señal alterna en continua se conoce como rectificar la señal. Este proceso se lleva a cabo mediante dispositivos electrónicos, específicamente diodos. En la gráfica vemos un diagrama de bloques de un instrumento AC que consta de un circuito rectificador representado por un bloque con un diodo y el galvanómetro G. En esta lámina vemos el circuito rectificador que tienen los amperímetros AC disponibles en el laboratorio. Podemos hacer un primer análisis del funcionamiento de este circuito, considerando simplemente que el diodo es un dispositivo que permite la circulación de corriente en la dirección que apunta su símbolo, y cuando conduce, el voltaje entre sus terminales es prácticamente cero.
mientras que se comporta como un circuito abierto cuando tiene que circular corriente en la dirección opuesta. Vamos a analizar qué ocurre cuando entre los puntos C y D está aplicado el semiciclo positivo de la señal que queremos medir y qué ocurre cuando está aplicado el semiciclo negativo. La señal de entrada se aplica entre los nodos C y D. En el semiciclo positivo, la polaridad positiva está en el nodo C. El diodo D1 va a conducir, por lo que el voltaje entre sus terminales va a ser cero y el condensador C1 va a estar cortocircuitado. El terminal positivo del galvanómetro en el nodo A va a estar conectado al nodo C a través del diodo D1. Por lo tanto, la corriente va a circular por el galvanómetro del nodo A al nodo B. Hay circulación de corriente por la resistencia R1 y por la rama formada por la resistencia R2 y el condensador C2, por lo que el voltaje en este condensador va a variar siguiendo la forma de onda de la señal de entrada. El diodo D2 no puede conducir porque tiene un voltaje negativo entre sus terminales. En el semiciclo negativo, ahora la polaridad positiva del voltaje de entrada está en el nodo D. El diodo D2 va a conducir, por lo que el voltaje entre sus terminales va a ser cero y el condensador C2 va a estar cortocircuitado. El terminal negativo del galvanómetro en el nodo B va a estar conectado al nodo C, que es el de polaridad más negativa del circuito, a través del diodo D2. Por lo tanto, la corriente va a circular por el galvanómetro también del nodo A al nodo B. Hay circulación de corriente por la resistencia R1, por la resistencia R2 y el condensador C1, por lo que el voltaje en este condensador va a variar siguiendo la forma de onda de la señal de entrada. El diodo D1 no puede conducir porque tiene un voltaje negativo entre sus terminales. De este análisis, el primer punto a resaltar es que debido a la operación de los diodos, por el galvanómetro la corriente circula siempre en la misma dirección, del nodo A al nodo B. Este es el funcionamiento de esta configuración como circuito rectificador. En segundo lugar, debido a su disposición de los condensadores, un análisis detallado de la corriente por el galvanómetro indica que dicha corriente varía a medida que lo hace el voltaje en los condensadores, siguiendo una función que es la integral de la corriente de entrada, como la presentada en la gráfica de la lámina. Podemos observar que solo tiene polaridad positiva. El periodo para este fenómeno es un semiciclo de la señal de entrada, esto es, T medios. Finalmente, la aguja del galvanómetro debería oscilar siguiendo esta forma de onda, pero debido a la inercia, la aguja no puede seguir en forma instantánea estas variaciones de la corriente que circula por el instrumento, por lo que presenta, y esto es lo importante, un valor promedio de la corriente en un periodo T medios, o hablando en términos de ángulo, en un ángulo pi, ya que 2pi corresponde a un ciclo completo de la señal de entrada. El valor promedio de una señal periódica, cuyo periodo es T medios, se calcula con la ecuación I promedio igual a 1 sobre T medios que multiplica la integral de 0 a T medios de A seno de omega T diferencial de T. Con este circuito de rectificación, el galvanómetro indica el valor promedio de un semiciclo de la señal periódica. Esto es cierto para cualquier tipo de onda periódica, sea sinusoidal, triangular, cuadrada o de cualquier otro tipo. Para una señal sinusoidal, el valor promedio es 2A sobre pi. Recordemos que el valor eficaz o valor RMS de una señal sinusoidal es A sobre la raíz cuadrada de 2. Vamos a definir ahora el siguiente parámetro. El factor de forma de una señal periódica se define como la relación entre el valor RMS y el valor promedio de la señal. En el caso de una señal sinusoidal, esta relación es A sobre la raíz cuadrada de 2 dividido entre 2A sobre pi, igual a 1,11. Por lo tanto, si disponemos del valor promedio de una señal sinusoidal, podemos obtener su valor RMS multiplicándolo por 1,11. En un galvanómetro se calibra la escala multiplicándola por 1,11 para que la lectura sea directamente el valor RMS de la señal bajo medición. ¿Qué pasa si se mide con un instrumento AC de este tipo señales periódicas que no son sinusoidales, por ejemplo cuadradas o triangulares? El instrumento va a determinar el valor promedio de la señal y lo va a presentar multiplicado por 1,11,
independientemente de la señal que se esté midiendo. Ahora bien, para una señal cuadrada, su valor RMS es A y su valor promedio también es A, por lo que el factor de forma es 1. Como el instrumento multiplica el promedio por 1,11, la lectura será un 11% superior al verdadero valor RMS de la señal cuadrada. Por otra parte, para una señal triangular, el valor RMS es A sobre raíz cuadrada de 3 y el valor promedio es A medios, y por lo que el factor de forma es 1,155. Como el instrumento multiplica el valor promedio por 1,11, la lectura será un 3,89 inferior al verdadero valor RMS de la señal triangular. Vamos a ver ahora otros instrumentos diseñados para medir voltajes y corrientes AC basados en diferentes circuitos. Aquí tenemos un esquema del amperímetro de hierro móvil, el cual tiene la siguiente estructura. Una bobina fija en cuyo interior va alojada y soldada una lámina curvada de hierro dulce. Una segunda lámina unida al eje de la aguja indicadora. Al circular corriente, ambas láminas de hierro se transforman en imanes y se repelen mutuamente, obteniéndose una fuerza proporcional a la intensidad de la corriente. La magnitud de la fuerza de repulsión y por consiguiente la amplitud del movimiento de la aguja dependen de la cantidad de corriente que circula por la bobina. Estos aparatos tienen la ventaja de servir tanto para corriente continua como alterna y son por lo general económicos. Una de sus características es que la escala no es lineal. Las gradaciones o divisiones de la primera zona de la escala van a estar comprimidas de una forma que resulta casi ilegible, porque se tiene que vencer la inercia. Por lo tanto, la primera parte de la escala usualmente no suele dibujarse. Pasando a los instrumentos digitales, los multímetros digitales convierten la señal analógica en una señal digital y posteriormente la procesan para presentar las diferentes mediciones. No todos los multímetros ofrecen las mismas posibilidades para realizar mediciones. El multímetro de la gráfica permite medir voltajes DC y AC, corrientes DC y AC, valores de resistencias y continuidad. El multímetro digital disponible en el laboratorio no mide corrientes AC, pero ofrece otras opciones. Hasta ahora hemos visto que para medir la corriente introducimos un amperímetro en el circuito bajo análisis, pero cuando estamos hablando de circuitos por los que circulan decenas de amperios, o cientos, o miles, no es posible realizar la medición cortando la conducción e introduciendo un instrumento. Para este tipo de mediciones está la pinza amperimétrica, como la que vemos en la gráfica. Este instrumento se basa en el principio de que la corriente alterna que circula por un conductor crea un campo magnético que a su vez origina una corriente que circulará por la mandíbula de la pinza y es la que se registrará en el instrumento de medición. La pinza puede conectarse a multímetros digitales o a osciloscopios dependiendo del terminal que tenga disponible. Otro principio que se utiliza para desarrollar instrumentos que midan corrientes y voltajes AC y DC es el efecto Hall. Tenemos un conductor por el que circula una corriente DC identificada como I en la gráfica, lo que requiere un circuito activo, esto es, la pila identificada como epsilon, para que se genere dicha corriente. Existe un campo magnético B perpendicular al movimiento de las cargas producido por la corriente que se quiere medir. Se produce una separación de cargas que da lugar a un campo eléctrico J, campo Hall, en el interior del conductor, perpendicular al movimiento de las cargas y al campo magnético aplicado, el cual origina una medición proporcional a la corriente que se registra en el instrumento que esté conectado. Existen varias presentaciones para los medidores de efecto Hall para colocarlos en circuitos de adquisición de señales o como pinzas para mediciones de corrientes elevadas. Los instrumentos presentados en esta lámina son pinzas multimétricas. Todas las versiones miden corriente y tensión en AC, tensión en DC, resistencia, continuidad, frecuencia y prueba de diodos. El modelo 514 está basado en un sensor de efecto Hall, por lo que mide corriente en AC y DC hasta 1000 amperios. Estos instrumentos son medidores de verdadero valor RMS, independientemente de la forma de onda que esté bajo medición. Hay instrumentos diseñados para medir el verdadero valor RMS de una señal periódica
con cualquier forma de onda, bien sea a través de la potencia o en el caso de los instrumentos digitales, realizando cálculos a partir de las formas de onda adquiridas por el instrumento. Por lo general, son instrumentos costosos. El instrumento presentado en esta lámina es un multímetro digital de verdadero valor RMS Fluke 289. Además de medir el verdadero valor RMS de voltajes y corrientes, presenta en su pantalla las formas de onda y puede conectarse con celulares para transmitir la información. Los instrumentos para medir potencia se denominan batímetros. Este es un batímetro digital Sun Equipment modelo DWM03060. Mide corriente DC y AC, voltaje DC y AC y potencia real, no potencia aparente, de una fuente monofásica. Opera con una batería de 9 voltios y cuenta con un indicador de batería baja. Tiene una pantalla de 3 dígitos y medio. Los conectores están codificados para facilitar su operación. Indica en qué terminales se debe conectar la fuente y cuál es la carga. Y cuenta con un ajuste externo para ubicar correctamente la lectura inicial en 0 vatios. En esta lámina vemos dos batímetros analógicos diseñados para medir potencia, el primero de ellos para circuitos monofásicos y el segundo para sistemas trifásicos. De acuerdo con las especificaciones dadas por el fabricante, son instrumentos electrodinamométricos que pueden hacer mediciones de potencia DC y de señales AC desde 25 a 1000 Hz. Veamos cuál es el funcionamiento de un instrumento electrodinamométrico. En un galvanómetro de D'Arsonval, el desplazamiento de la bobina móvil se debe a la interacción del campo magnético fijo, producido por el imán permanente, con la corriente I que circula por dicha bobina. Esta interacción produce un torque que tiende a hacer girar la bobina en un cierto sentido. Ahora bien, teniendo presente que el campo magnético producido por el imán es constante, si la corriente I cambia de dirección, varía también el sentido del torque y por lo tanto el de giro de la bobina. De acuerdo con esto, si hiciéramos circular una corriente alterna de baja frecuencia, por ejemplo 1 Hz, por un galvanómetro que tenga el cero en el centro de la escala, como el presentado en la parte izquierda de la lámina, veríamos oscilar la aguja alrededor de la indicación de cero corriente. En este caso, el instrumento es capaz de presentar los valores instantáneos de la señal aplicada. Si la frecuencia de la señal es mayor, el sistema mecánico no puede responder con la suficiente velocidad, por lo que la aguja permanece en el centro de la escala, indicando una lectura nula correspondiente al valor promedio de la corriente sinusoidal. Las frecuencias de 60 Hz ya son lo suficientemente elevadas como para que no sea posible observar la respuesta instantánea del galvanómetro, por lo que si se aplican señales con frecuencias en ese rango, el instrumento indicará el valor promedio de la señal, que en el caso de señales periódicas simétricas es igual a 0. En los instrumentos electrodinamométricos, el imán permanente ha sido sustituido por un electroimán, el cual está constituido por un núcleo de hierro y una bobina arrollada alrededor del mismo, por la que va a circular la corriente IC, como vemos en la gráfica de la derecha. Por la bobina móvil, que es similar a la del galvanómetro, va a circular la corriente IP. Al variar la dirección de IC, cambia la del campo magnético en el que se encuentra la bobina móvil. Si las direcciones de IP e IC varían simultáneamente, el torque sobre la bobina móvil mantendrá la misma dirección. Analizando las ecuaciones que describen el funcionamiento de este instrumento, podemos observar que si IC es la corriente que circula por una carga e IP es una corriente proporcional al voltaje existente entre los terminales de dicha carga, el desplazamiento promedio, θ promedio, de la aguja del instrumento es proporcional a la potencia real promedio disipada por la carga. El batímetro mostrado presenta una sola escala y tiene las conexiones para la bobina de corriente, una de las cuales es el terminal más menos de dicha bobina y la otra los terminales I1 e I2, correspondientes a dos escalas diferentes de corriente, y las conexiones para las bobinas de voltaje, una de las cuales es el terminal más menos de dicha bobina y la otra los terminales B1 y B2, correspondiente a dos escalas diferentes de voltaje. Las escalas se escogen según los voltajes y corrientes del circuito bajo medición. Dependiendo de la conexión que se realice,
Hay que mirar en el cuadro mostrado el factor de multiplicación que hay que aplicarle a la lectura de la escala para obtener la medición correcta. Así, por ejemplo, si se ha conectado la bobina de corriente utilizando el terminal común de corriente más menos y el terminal identificado como I1, que es el apropiado para corrientes de hasta 1 amperio, y para la bobina de voltaje se ha utilizado el terminal común de voltaje más menos y el terminal B2 adecuado para voltajes de hasta 240 voltios, en el cuadro podemos leer que hay que multiplicar la lectura de la escala por 2. Hay dos formas de conectar las bobinas de un batímetro analógico monofásico, similares a los modos de conexión para realizar las mediciones de resistencia con voltímetro y amperímetro, y cuyas características de funcionamiento son similares a estas. La bobina de corriente, dibujada en dos partes, una a cada lado de la bobina de voltaje, se conecta en serie con la carga sobre la que se quiere medir la potencia, y la bobina de voltaje se conecta en paralelo. En este caso, dicha bobina queda en paralelo con la conexión de la carga más la bobina en serie. Por lo tanto, el batímetro medirá la potencia disipada por la carga más la potencia disipada por la bobina de corriente. Esta conexión es conveniente cuando la resistencia de carga es mucho mayor que la resistencia de la bobina de corriente. En esta otra configuración, la bobina de voltaje está en paralelo solo con la carga, pero por la bobina de corriente está circulando la corriente de la carga más la que circula por la bobina en paralelo. Por lo tanto, el batímetro medirá la potencia disipada por la carga más la de la bobina de voltaje. Esta conexión es conveniente cuando la resistencia de carga es mucho menor que la resistencia de la bobina de voltaje. Este error sistemático del instrumento se puede corregir conectando una bobina compensadora en serie con la bobina de voltaje, pero íntimamente enrollada con la de corriente, como podemos observar en la figura. Con esta conexión, en la bobina de corriente se va a producir por una parte un campo magnético proporcional a IC más IP, que tendrá una cierta dirección, y por otra parte un campo magnético proporcional a IP, que circula por la bobina compensadora, cuya dirección será contraria a la anterior. Por lo tanto, el campo magnético resultante de la bobina de corriente será proporcional a IC, y en consecuencia el batímetro indicará solamente la potencia disipada por la resistencia de carga R. La forma de comprobar experimentalmente si un batímetro está compensado o no es conectar el batímetro en el segundo tipo de conexión sin colocarle carga, con lo cual la corriente IC será 0. Si el batímetro está compensado, indicará 0 potencia, mientras que en caso contrario señalará una cierta cantidad de potencia correspondiente a las pérdidas internas del instrumento. En los batímetros digitales vimos que disponen de una perilla de ajuste para que, una vez conectada a la fuente y seleccionada la medición de potencia, se coloque la lectura de la pantalla en 0 vatios antes de conectar la carga. Entre los instrumentos digitales para realizar mediciones de potencia en sistemas trifásicos, este analizador de potencia trifásico, que entre otras características es un medidor de verdadero valor RMS para corrientes y voltajes, mide potencia real, potencia aparente, potencia reactiva, vatios hora, factor de potencia, ángulo de fase y puede conectarse a un computador. En esta sesión hemos visto las características fundamentales de las señales periódicas: frecuencia, valor pico, valor RMS, valor promedio y el factor de forma. Y hemos analizado los diferentes instrumentos con los que se pueden realizar las mediciones de voltaje, corriente y potencia sobre las señales mencionadas, entre los que están voltímetros y amperímetros basados en el galvanómetro de D'Arsonval, voltímetros y amperímetros de hierro móvil, multímetros digitales, pinzas amperimétricas, pinzas multimétricas, algunas basadas en medidores de efecto Hall, medidores de verdadero valor RMS y batímetros analógicos y digitales.